Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la sexta lectura o aliyah de la Parashá Vaishlach. Y vamos a estar estudiando el capítulo 35 de Génesis desde el versículo 12 hasta el capítulo 36, versículo 19. Y en la lectura anterior terminamos con el relato de la triste situación que se dio en Siquem, en donde el hijo del rey violó a Dina. Sus hermanos Simeón y Leví tomaron la justicia en sus manos, aniquilaron a todos los hombres de Siquem, tomaron sus posesiones, y esto hizo que la familia de Jacob tuviera que salir de ese lugar. Y hermanos, aquí vemos cómo muchas veces nosotros hacemos arreglos y cambiamos las prioridades. ¿Por qué? Sabemos que una vez que Jacob sale de donde Labán, el encuentro con su hermano era inevitable. Pero recordemos que cuando él salió de Param Adam en Betel, él le hizo un voto al Eterno y él puso de lado ese voto. Ahora, finalmente, la familia continúa, de acuerdo al relato de la Escritura, su camino hacia el sur, porque Jacob tenía que llegar a casa de sus padres, pero también tenía que hacer algo mucho más importante, y era ir a Betel y cumplir con el voto que él había hecho al Eterno. Entonces, una vez que él se estableció en Siquem, podríamos decir que, no sé si es que él olvidó, pero él puso de lado ese voto, se acomodó a la vida de los cananeos y se estableció allí. Y esto es un patrón que vamos a ver en la vida de Jacob, porque vemos que su abuelo Abraham y su padre Isaac nunca se acomodaron a ningún lugar. Ellos vivían constantemente en movimiento, pero en Jacob vamos a ver este patrón. Y en Génesis 35:1 vemos como el Eterno le dice a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar al Eterno que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, fijémonos en estas instrucciones. El Eterno primeramente le dice: levántate. ¿Por qué? No solamente le estaba hablando de que se pusiera en movimiento, sino que aquí hay algo un poco más profundo. Es posible que Jacob, viendo lo que sucedió con su hija y lo que desencadenó en la acción de sus hijos, se sintiera triste, abatido, derrotado. Entonces, el Eterno le está diciendo: levántate. Esto no es el final de tu vida, es el inicio. Comienza a caminar hacia la tierra prometida. Y vuelvo y les digo, hermanos, este es un patrón que vamos a ver, no solamente en Jacob, vamos a ver también qué sucede con las 12 tribus. Nunca debemos, hermanos, acomodarnos a un lugar. Recordemos que nosotros estamos de paso. La segunda instrucción que él le dice es: sube a Betel. Y vemos que el Eterno está utilizando la palabra subir cuando hace referencia a Betel. Y sabemos, porque ya lo hemos aprendido, que subir en la Escritura se utiliza cuando se habla de Jerusalén. Se está hablando de algo espiritual. Subimos hacia la ciudad del Eterno, hacia Jerusalén. Y bajamos cuando vamos a Egipto, a Babilonia, o sea, al mundo. Entonces, Siquem era un lugar bajo, representando el mundo, mientras que Betel era un lugar alto. Y vuelvo y les digo, no está hablando la Escritura en sentido natural, sino en sentido espiritual.
Jacob debía subir a Betel para encontrarse con el Eterno. Y luego el Eterno le dijo, habita allí. El Eterno le está diciendo, Jacob, habita allí. Es un lugar alto. Vas a estar cercano a mí. No vas a estar en las naciones. Betel era un lugar especial. Y en ese lugar también Abraham había invocado el nombre del Eterno de acuerdo a Génesis capítulo 13, versículos del 3 al 4. Y luego le dijo, haz un altar. La principal razón por la que Jacob tenía que ir a Betel era para cumplir el voto que él había hecho al Eterno cuando salió huyendo de Saúl años atrás. Vuelva y lea para que pueda tener un mejor entendimiento Génesis capítulo 28 del 10 al 22. Y el voto que Jacob le hizo al Eterno en ese momento consistía en reconocer al Eterno como su Dios, edificar una casa al Eterno donde él se le había aparecido y también ofrecerle el diezmo como primicia de todo lo que él había recibido. Entonces el Eterno ya había cumplido su parte, hermanos. Estuvo con Jacob todo el tiempo, lo guardó en el camino, lo guardó en la casa de Jacob, de Labán, guardó a Jacob en la casa de Labán, le dio alimento, o sea, lo sustentó en todo momento, lo regresó sano y salvo. Y lo único es que el suceso de Dina, aquí podemos decir que hubo una excepción, pero es porque Jacob no llegó a la casa de su padre. Él siguió su propio camino. Y hermanos, aquí hay un punto que debemos pararnos y analizar. Muchas veces recibimos una instrucción del Eterno a través de la Escritura, o nos habla a través de un hermano, o en un sueño, y nos dice que hagamos algo, pero nosotros decidimos movernos y hacer las cosas a nuestra manera, y es ahí donde salimos de la protección, de la cobertura, de la gracia del Eterno. El Eterno cumplió su parte a cabalidad en la vida de Jacob. Entonces había llegado el momento en el que él tenía que cumplir el voto que había hecho. Y recordemos que Betel en hebreo quiere decir casa de Dios. Entonces Jacob se preparó para encontrarse con el Eterno en Betel, y el lugar donde tuvo la visión de los cielos abiertos y la escalera. Pero antes de eso, pidió a su familia que se prepararan. Y fíjense aquí algo muy importante. Génesis 35, 2 y 3 dice: entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar al Eterno, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Y es sorprendente encontrar que todavía en este punto había personas que tenían ídolos paganos, y nosotros sabemos una de esas personas, Raquel. Entonces, todo el que tenía algo que no pertenecía al Elohim de Abraham y de Isaac, y que ahora se estaba convirtiendo en el Elohim de Israel, tenía que despojarse de esos ídolos paganos. Entonces, para Jacob había llegado un momento importante, y era limpiar su casa. Él dejó su pasado enterrado en Siquem y estaba a punto de entrar en una nueva etapa de sus vidas. Él como patriarca y su familia como ahora servidores del Dios de Israel. Entonces,
Jacob dejó Siquem y se fue a Betel con su familia. Entonces, el énfasis aquí, hermanos, no es tanto el lugar, no es Betel, es el encuentro que Jacob iba a tener con el Eterno. Y en Betel, el Eterno se le volvió a aparecer a Jacob. Y en esta ocasión no fue un sueño, sino una visitación. Génesis 35:9 dice: y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Y es interesante que el Eterno, ¿verdad?, se le aparezca en este momento y que la Escritura diga que volvió de Padán Aram, porque sabemos que él estaba viniendo de Siquem. Pero esta es una forma de decir que Jacob, hermanos, debió ir directamente a Betel en su regreso a la tierra prometida, en lugar de parar y establecerse en Siquem. Si lo hubiese hecho así, se hubiese ahorrado dolor, tristeza, desgracia, la violación de Dina y la venganza de Leví y Simeón. Entonces, en Betel, el Eterno le dijo a Jacob su propósito, su identidad. Identidad porque le reiteró el cambio de su nombre de Jacob a Israel. Génesis 35:10 dice: y el Eterno le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Entonces, Israel también traduce como será el príncipe de Dios. Y hermanos, es interesante ver este punto, porque recordemos que cuando él regresaba y antes del encuentro con su hermano Esaú, él ya había tenido una lucha con el ángel y el ángel ya le había cambiado el nombre. Pero vemos aquí que lo que el ángel le dijo anteriormente fue que su nombre iba a ser. Pero aquí ahora, en esta visitación, el Eterno lo está llamando por su nombre, Jacob, y le dice: no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será. O sea, él le cambió el nombre. Entonces, la expresión en Génesis 35, 11, 13, que dice una nación y multitud de naciones, está haciendo referencia a algo profético. ¿Qué es ese algo profético? Las 12 tribus de Israel, que más adelante se convertirían en la casa de Judá, con los judíos, Benjamín y algunos levitas, y la casa de Israel con las 10 tribus perdidas, es decir, los creyentes, o sea, los miembros de las tribus que iban a ser esparcidos en las naciones. Y aquí el Eterno se presentó a él como El Shaddai, Elohim El Shaddai. Y luego vemos que Jacob levanta un pilar como un monumento y testimonio de lo que el Eterno había hecho y lo unge con aceite, como hizo la primera vez cuando tuvo el sueño de la escalera. Y aquí vemos que el Eterno en la primera ocasión le cambió el nombre. Jacob estaba peleando y resistiéndose con el ángel. Pero ahora Jacob ya no tenía que luchar más ni con los hombres ni con el Eterno. En Peniel, Jacob luchó con el Eterno, pero en Betel lo encontró, amados hermanos. Allí habló con él. Y esto es lo que explica el profeta Oseas en Oseas capítulo 12, versículo 3 al 4. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró
y le pidió su ayuda. En Betel le encontró y allí Él habló con nosotros. Amados hermanos, en Betel, Jacob encontró su reposo en el Eterno. Allí recibió su propósito y su nueva identidad. Y voy a dejar este audio con una pregunta. ¿Has tenido un encuentro verdadero con el Eterno? ¿Has recibido tu propósito, tu llamado y tu nueva identidad? Shalom, shalom.